Buen día, compañeros. Hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es nuestra norma suprema. En ella está fundamentado todo nuestro ordenamiento jurídico y todas las personas y todos los organismos del poder público deben adherirse y regirse por esta norma suprema. Nuestra Constitución tiene la característica de que es general, es decir, afecta a todos los venezolanos por igual. Es democrática, ya que establece los mecanismos para elegir a nuestros gobernantes. Es reformable, ya que incluye también las disposiciones, los artículos para la reforma. Es imparcial, ya que tanto la sociedad como el Estado tenemos garantías, deberes y derechos. Es votada mediante referendo constitucional y es escrita, es decir, todos tenemos acceso a la Constitución escrita. Entre las clases de constituciones tenemos en primer lugar la Constitución material, que es la que tiene la particularidad o se caracteriza por el contenido, por su esencia constitucional. Esta contiene los principios fundamentales constitucionales mediante el cual el Estado ejerce su función y se ordena. También tenemos las constituciones que se clasifican según su formulación jurídica. Tenemos la Constitución escrita, que es, valga la redundancia, un documento escrito donde están dispuestas todas las normativas y tiene como particularidad que crea una seguridad jurídica, ya que se considera que allí está escrito lo permitido y lo no permitido para el funcionamiento correcto de la sociedad. Tenemos también las constituciones consuetudinarias, que no son constituciones escritas y que se caracterizan por ser unas constituciones que se basan en la costumbre, por supuesto las costumbres constitucionales aceptadas. También tenemos las constituciones según su modificación, donde encontramos la constitución flexible. La constitución flexible es aquella que puede tener reformas por mecanismos ordinarios utilizados por el Poder Legislativo. Es decir, no ameritan ninguna solemnidad para realizar esa modificación. Por el contrario, tenemos las constituciones rígidas, que sí ameritan cumplir con unos mecanismos más complejos para lograr la reforma o la modificación. Podemos decir que estos mecanismos lo que hacen es dificultar un poco la reforma. Siempre y cuando se dan las reformas es porque cumple con todos los mecanismos. Es decir, podemos hablar de una enmienda constitucional. Se da la enmienda constitucional a través del cumplimiento de unos mecanismos exigidos y que son particulares de estas constituciones rígidas. Según su origen, las constituciones se clasifican en las otorgadas, pactadas e impuestas. La constitución otorgada, digamos, está relacionada, o como ejemplo podemos colocarlo el sistema monárquico, donde el rey otorga a sus súbditos algunos derechos o obligaciones unilateralmente. Por decisión propia, el rey da a los súbditos esos derechos. Eso es lo que se llama una constitución otorgada. Las constituciones pactadas es donde el rey, en conjunto con en una reunión popular, donde se representa el resto de la población, llegan a unos acuerdos y pactan unos deberes y unas obligaciones que deben cumplir el resto de las personas de la comunidad. Las constituciones impuestas se caracterizan o son las que luego de ser sancionadas, promulgadas y publicadas, todos deben cumplir ese ordenamiento, aun cuando no estén
de acuerdo con esa Constitución. Tenemos que hablar del ámbito de aplicación de la Constitución. Tenemos que decir que el ámbito de aplicación no es estático, por el contrario es dinámico, ya que depende del desarrollo y del movimiento del propio Estado, que a su vez interactúa con el pueblo. Esa dinámica entre Estado y el pueblo hace el ámbito de aplicación, digamos, dinámico. El ámbito de aplicación o el estudio del derecho constitucional se realiza en dos partes. El ámbito de aplicación tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica estudia los derechos fundamentales o los derechos humanos, digámoslo así, los derechos humanos, donde se deben garantizar y se deben tener presentes en todo momento. La parte orgánica estudia más que todo la acción, el poder del Estado, su forma, su distribución, su verticalidad, su horizontalidad, se estudia en la parte orgánica del ámbito de aplicación. El derecho constitucional se estudia mediante las disciplinas jurídicas. Dentro de las disciplinas jurídicas tenemos la disciplina constitucional particular. Esta disciplina estudia, sintetiza normas jurídicas positivas de cualquier Estado. En comparación con el derecho constitucional comparado, donde se abordan también normas positivas, pero con el objetivo de ya sintetizar o sistematizar todo un conjunto de normas o normas jurídicas de varios estados. A diferencia de la disciplina general, igualmente estudia normas jurídicas, estudia principios, conceptos, instituciones, con la finalidad de igualmente sistematizarlas, pero para lograr unitariamente un conjunto de normas que digamos que luego se pueden categorizar, se pueden clasificar. A eso nos referimos en las disciplinas jurídicas. La fuente del derecho constitucional, tenemos que decir que es donde surge el derecho como tal. Tenemos las fuentes primarias, por lo menos acá en Venezuela la fuente primaria es la Constitución, las fuentes secundarias son la jurisprudencia, y el orden, digamos, de manera general, el orden es la Constitución, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados y los convenios internacionales ratificados por el país, por Venezuela. El principio de legalidad, muy importante, establece que todas las acciones de los organismos del poder público deben estar sujetos no solo a la Constitución, sino a todas las leyes, a las normativas y a todo el ordenamiento jurídico dictado por nuestros gobernantes. El poder constituyente, para cerrar, el poder constituyente es, digamos, la facultad que tiene toda sociedad o toda comunidad de establecer su propio ordenamiento político y jurídico. En tal sentido, que tiene la particularidad de que cuando lo considere necesario, lo puede modificar. Eso llamamos el poder constituyente. Dentro del poder constituyente se encuentra el originario, que es cuando la comunidad no tiene un ordenamiento jurídico como tal, y se da ese proceso para que originariamente se le dé al pueblo unas instituciones y un ordenamiento jurídico.
El, el poder derivado, poder constituyente derivado, es cuando ya la comunidad tiene su ordenamiento jurídico y delega en una persona determinada, escogida por ellos, las facultades para que cumpla su rol ante las instituciones del Estado. Bien, esto ha sido todo por hoy. Un saludo. Espero verlo en los próximos encuentros.